el PowerPoint? ¿La Sí, se ve, se corriente? ve. Ah, buenísimo. Entonces, de vuelta. Vamos a arrancar hoy con corriente alterna y la clase que viene vamos a terminar con lo que nosotros o denominamos electromagnetismo clásico, aunque no está despegado del tema que sigue, en que estoy haciendo lío. ¿Sí? Eh, mm, Discúlpenme, que estoy viendo que se ve como una sombra que no me gusta. Ahora sí. Bien, entonces, lo que vamos a ver hoy es corriente alterna. La clase que viene vamos a ver ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Y ahí terminaríamos con la parte del electromagnetismo clásico. Después vamos a seguir con óptica geométrica y óptica física, aunque los conceptos están asociados al electromagnetismo clásico, a lo último que vamos a ver en ecuaciones de Maxwell, todo lo que desarrollamos en óptica. Bien, corriente alterna. ¿Alguna idea? Ya tenemos de qué es corriente alterna. Básicamente lo que vamos a hacer es a un circuito con los distintos dispositivos que ya conocíamos, ya sea una resistencia, un capacitor o una bobina, le aplicábamos o lo conectábamos a un generador de corriente alterna, que ya vimos o entendimos el principio básico de un generador de corriente alterna a partir de la ley de Faraday. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar qué pasa en esos circuitos cuando lo conectamos a un generador de corriente alterna. La primera pregunta que nos teníamos que hacer es para poder analizar ese circuito, esos nuevos circuitos que pretendemos ver, insisto, conectados a un generador de corriente alterna, es si siguen valiendo las leyes de Kirchhoff. ¿Sí? O sea, las leyes de Kirchhoff, ¿cuál era la física subyacente en las leyes de Kirchhoff? ¿Se acuerdan? ¿Qué era lo que había atrás de las leyes de Kirchhoff? Principios de conservación, ¿sí? Conservación de la carga y conservación de la energía. Y en estos casos, en nuestro modelo ideal, siguen valiendo esos principios de conservación de la carga y siguen valiendo el principio de conservación de la energía. O sea que en circuitos con fuentes o generadores de corriente alterna siguen valiendo las leyes de Kirchhoff. No cambió nada en ese sentido, entonces puedo aplicar las leyes de Kirchhoff para analizar los problemas, ¿sí? Los circuitos. El primer dispositivo que vamos a tratar de entender, ¿sí? Vamos a analizar los dispositivos por separado primero y después todos juntos. El primer caso que vamos a analizar es cuando conecto una fuente o un generador de corriente alterna a una resistencia. Acá, a ver, en realidad hay que hacer una salvedad con los títulos. Yo no llamaría corriente alterna, ¿sí? Uno termina viendo corriente alterna, pero me parece que el análisis se tiene que encarar de otra manera en estos temas. Eh, lo que uno analiza es el resultado. La corriente alterna es el resultado de aplicar un generador de corriente alterna. O sea que sería un poquito más feliz la idea, para entender el concepto, hablar de circuitos con generadores de corriente, generadores de alterna. ¿Sí? No sé si se entiende la diferencia. Lo que yo conozco, si uno mira acá, o sea, lo que yo conozco es esto, es el generador. Yo conecto un generador de corriente alterna, que es mi dispositivo, y eso actúa en un circuito con un elemento resistivo. ¿Sí? Pero el dispositivo que yo controlo, siempre en términos de física uno tiene que pensar cuál es el dispositivo que uno controla para analizar el problema. ¿Sí? El dispositivo que uno controla es la fuente, el generador de corriente alterna. ¿Sí? No el resultado que es la corriente que circula por el circuito, es una consecuencia del generador que uno le pone. ¿Está? ¿Se entiende la salvedad que hago para el análisis o no? ¿Sí, no? Voy a repetirlo de nuevo porque no lo llegué a Cuando entender. nosotros pensamos circuitos, los pensamos de dos maneras. Yo digo que hay que hacer, cuando uno va a hacer un análisis, la estructura mental tendría que ser de otra manera y los títulos en los libros tendrían que ser de otra manera. Cuando uno analiza circuitos, cuando habla de corriente continua, habla de una fuente de corriente continua. ¿Sí?
sea, el dispositivo que uno controla en el circuito es la fuente. Es el que me marca cómo va a ser la corriente. La corriente es una consecuencia de la fuente que uno pone. ¿Está? Entonces, Sí, sí, ahora sí. cuando uno habla de corriente, circuito de corriente continua, no es lo más lógico el título. Uno tendría que hablar circuitos con generadores continuos y uno tendría que hablar con generadores alternos. Tendría que ser los títulos. Si uno lo plantea de esa manera, ya arranca bien pensando cuál es el elemento que uno controla físicamente. ¿Sí? Uno, el dispositivo que maneja, en este caso, es el generador de corriente alterna. Uno le asigna una frecuencia, le asigna un voltaje máximo, y de acuerdo a eso, como consecuencia de ese generador en el circuito, es lo que se produce, que es una corriente. Y todo lo que le pasa a la corriente en el circuito. ¿Sí? Pero el dispositivo que uno maneja es el generador, no la corriente. Por eso a mí me causa cierto escozor que se hable de circuitos de corriente alterna cuando tendría que ser circuitos con generadores de alterna, ¿sí? No con generadores alternados. Es una... Uy, bueno, hay alguien que quiere entrar, déjame... Sí, sí, ahora se entendió, profe. Listo. Buenísimo. Dame un segundito. Que... Bien. Entonces, esa es la observación que yo hago. Una segunda aclaración eh, que quiero hacer es que nosotros hay dos maneras de pensar todo lo que se llama circuitos de corriente alterna o corriente alterna en general. O sea, hay dos tipos de análisis. Por ahí el que estudia electromecánica o el que estudia bioingeniería después lo va a ver de vuelta de otra manera. Una manera de plantear el análisis de estos circuitos es lo que se llama el dominio tiempo. Como nosotros vemos fácilmente en la primera ecuación ya que mostramos, que es la ecuación del generador de corriente alterna, ¿sí? El generador alternado depende del tiempo. Ese es el análisis que vamos a hacer nosotros, en el dominio tiempo. La otra forma de hacerlo, que es equivalente porque obtengo los mismos resultados, es hacerlo en el dominio de frecuencia. ¿Sí? Que eso es lo que se ve cuando uno ve fasores y lo analiza en el campo de los complejos. ¿Sí? Nosotros no lo vamos a analizar en el campo de los complejos, o sea, no lo vamos a analizar en el dominio de frecuencia, lo vamos a analizar en el dominio de tiempo. O sea que todas nuestras ecuaciones van a ser funciones de t. ¿Sí? Eso también. Eso es la otra aclaración que deberíamos hacer. Entonces, tengo una fuente que produce una diferencia potencial alternada. Esto lo vimos. Lo vimos cuando vimos leyes de Faraday. ¿Se acuerdan? ¿Sí? El potencial, o la FEM, el generador, tiene esta forma que está acá. Un EDT es cero, ¿sí? Con un seno de omega t más phi. O sea, esta es la fase inicial, porque no sabes dónde estaba a tiempo cero el generador. ¿Sí? Una amplitud máxima, que es E0, y esto se comporta como un seno, que es que la gráfica la tenemos acá abajo, se comporta como un seno. Si phi fuese pi sobre 2, en vez de un seno tendríamos un coseno, es estrictamente igual. Sabemos que el seno y el coseno son dos funciones que son muy parecidas, nada más que están desfasadas en pi sobre 2. O sea que podría describir un generador de corriente alterna, lo que llamamos un generador de corriente alterna, o un generador de alterna, en términos del seno y del coseno. Es estrictamente lo mismo. Yo podría hacer las mismas cuentas, y de hecho lo vamos a hacer, en vez de seno, vamos a pensar que esto es un coseno de omega t más phi. O omega t simplemente. Suponemos que la fase inicial, cuando planteamos seno, era pi sobre 2. Entonces, ese generador de corriente alterna nos suministra una diferencia potencial alternada que va cambiando con el tiempo. Este gráfico todavía no lo entendemos del todo. Para nosotros el seno es una cosa que tiene un máximo, un mínimo, ¿sí? Acá está planteado en grados, que a mí no me gusta mucho, pero bueno, era el gráfico que más me gustaba. Y tiene los valores máximos, lo que se llama pico a pico, ¿sí? Los valores pico a pico, el valor del pico y el valor cuadrático medio. Después son valores muy característicos de la ingeniería esos. Ahora lo vamos a desarrollar, algunas cositas las vamos viendo a medida que desarrollemos la clase. Entonces, la pregunta inmediata es, yo coloco un elemento resistivo, una resistencia, y le aplico una diferencia potencial alternada tal como demuestra esta fuente, ¿sí? Como es esta que está acá, que estamos viendo acá. Lo que queremos pensar o obtener es cómo se comporta la corriente en ese circuito. Entonces,
la herramienta que tenemos para hacer ese análisis, ¿quién es? Nada más ni nada menos que las leyes de Kirchhoff. Planteamos las leyes de Kirchhoff. La suma en la caída de tensión y la malla cerrada tiene que dar cero. Entonces, la diferencia potencial que suministra la fuente menos la caída de tensión en la resistencia me tiene que dar ni más ni menos que cero. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, sí. Entonces ahí volvemos para atrás, pero eso es muy fácil, ¿no? Digo, podemos hacer la cuenta muy fácil. ¿Puedo saber la resistencia? ¿Puedo saber la corriente como funciona el tiempo? Y sí, casi inmediato. Paso este término de estar restando, sumando, y después paso R dividiendo. O sea que rápidamente puedo ver que I de t es 0 sobre R por un seno de omega t más phi. Esto pensando que arranqué para hacer las cuentas con el generador de corriente alterna que se comportaba como un seno de omega t más phi. Entonces la corriente como función del tiempo va a ser 0 sobre R por el seno de omega t. Y esto es 0 sobre R de acuerdo a la ley de Kirchhoff, en la ley de Ohm, tiene unidades de qué? De corriente, ¿no? ¿Sí o no? O sea, digo, este término que está acá, ¿quién es? ¿Qué unidades tiene? De acuerdo a la ley de Ohm. Esto es una corriente, yo la podría llamar I0. Sí. Entonces, yo podría, con este sencillo planteo, que para un elemento resistivo es muy fácil, puedo ver que la corriente con función del tiempo es una corriente I0 por el seno omega t más phi. ¿Sí? O sea, es una corriente o la amplitud máxima de la corriente y se comporta de la misma manera que la fuente. Eso mismo que dijimos ahí, ¿sí? Planteado para una situación muy particular, esto es I de t, es 0 sobre R por el seno omega t más phi. Vamos a proponer, para simplificar las cuentas a partir de ahora, o sea, para todo el resto de los análisis, vamos a suponer que la diferencia de fase es pi sobre 2, o sea que si phi es pi sobre 2, en vez de escribir seno omega t más pi sobre 2, vamos a escribir coseno omega t. Entonces la corriente como función del tiempo la podemos escribir como ¿quién? Como E0 sobre R por el coseno omega t, donde E0 sobre R, o epsilon 0 sobre R, es la corriente máxima. Hoy 0, van a encontrar cualquiera de las dos nomenclaturas, ¿no? Habitualmente esto lo escribís como I máxima o I0 para ahorrar tiempo de escritura. Entonces, lo que vemos es que la corriente como función del tiempo en un circuito resistivo puro con un generador de corriente alterna se comporta de esta manera, como un coseno omega t. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Se entiende sí. hasta ahí o no? Seguro, ¿no? Hablen, porque si no, no avanzo. Si usted no me dice que entendieron hasta ahí, no me muevo de acá. ¿Eh? ¿Se entendió o no? ¿O fui muy rápido? Profe, ¿podemos de nuevo repetir, por favor? Sí, ¿qué parte? ¿Puedo decirme? La, lo que sería, donde dice reescribimos la ecuación para abajo. ¿Acá? No, en la que estaba, ya en la filimina que estaba. Ah, acá. Nada, lo Sí, único que, o sea, para simplificar las cuentas es, porque esto es arbitrario el análisis, uno propone, en vez de esta que la corriente que habíamos despejado de la ley de Ohm, que es 0 sobre R por el seno omega t más phi propongo que vale pi sobre 2. Si phi vale pi sobre 2, tener seno omega t más pi sobre 2 es lo mismo que tener coseno omega t. Entonces escribo esto como E0R por el coseno omega t. Para simplificar las cuentas, propongo que de esta manera, que la fase inicial tenga un valor fijo que es pi sobre 2. Nada más listo, que eso. listo, ahora sí. Y la corriente máxima la definíamos como epsilon 0 sobre R, que a veces la llamábamos I0 o a veces I máxima. Entonces la corriente como función del tiempo se comporta como un I0 por el coseno omega t. Ya sabemos cómo se comporta como la corriente como función del tiempo en un circuito que tiene un generador de corriente alterna, ¿sí? Que tiene un generador de corriente alterna y únicamente un elemento resistivo. Ahora la pregunta inmediata, o lo que sigue inmediatamente para analizar, ¿qué es? Básicamente, ¿cómo es la potencia en ese circuito? Hacemos la misma estructura que hacíamos en circuitos de corriente continua. Ya sabes cómo se comporta la corriente, tenés la fuente, o sea, tenés la diferencia potencial, tenés la corriente, ya tenés todo, desde el punto de vista del circuito. Ahora lo que te falta ver que es la parte que está vinculada a la energía, y la parte vinculada a la energía que es la potencia.
en un circuito que tiene elementos resistivos puros, de alterna, ¿sí? Lo que puedo analizar es la potencia disipada por esa resistencia. Y cuando íbamos a ver la potencia disipada, teníamos que pensarlo en términos de la ley de Joule, ¿sí? Entonces, la potencia para un circuito alterno se sigue escribiendo, ¿sí?, en términos de la ley de Joule, que es I cuadrado por R. Ahora bien, como conozco cómo es el comportamiento de la corriente en función del tiempo, I, ¿quién es? I máximo por el coseno omega t, o sea que es eso elevado al cuadrado por R. Si lo reescribo un poquito mejor, ¿quién es? La corriente máxima al cuadrado por el coseno cuadrado omega t por R. Y eso me da la expresión de quién? De la potencia disipada como función de quién? Del tiempo. ¿Sí? O sea, miremoslo un poquito mejor este término. Si quieren lo voy a escribir acá abajo. La potencia como función del tiempo en un elemento resistivo puro se escribe como la corriente máxima al cuadrado por R por el coseno de omega t. Fíjense que estoy hablando que es una función del tiempo. La potencia varía como un coseno cuadrado. O sea, en un circuito de alterna, la parte resistiva pierde energía en forma de calor, disipa energía en forma de calor en la parte resistiva. Pero en este caso, además, le estamos agregando una dificultad, que es que esa potencia depende del tiempo y va como un coseno cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? Ahora sí, profe. Bien. La cuestión es, ¿qué significa eso? Esa potencia como función del tiempo que se comporta como I cuadrado por R por el coseno omega t. Si yo la grafico, si yo la quiero graficar, esta cosa, el coseno solo, el coseno omega t es una función que varía entre -1 y 1, ¿no? Sí. El coseno por sí, el coseno de omega t, independientemente del valor de omega t, está contenido en un intervalo que va entre -1 y 1. Elevado al cuadrado, si yo lo elevo al cuadrado, coseno cuadrado de omega t, claramente está contenido en el intervalo que va entre 0 y 1. ¿Sí? O sea, este término son todos términos positivos acá, de hecho, ¿no? Entonces el coseno cuadrado va entre 0 y 1. Eso es lo que hace que me transforma que la potencia tenga esta forma que está acá en el gráfico. La potencia tiene un valor máximo, que es I al cuadrado por R, I máximo al cuadrado por R. El valor máximo es esto. El valor máximo es cuando el coseno toma valor 1, y un valor mínimo cuando el coseno toma valor 0. Entonces se comporta de esta manera. Lo que le cambia es el periodo a la función, ¿sí? O sea, es una función como si hubieran corrido el coseno para arriba, ¿sí? Para arriba del eje, pero lo que cambia es el periodo de esa función. Pero lo que me está mostrando es que tengo, ¿sí? O sea, esta potencia, nos representa ni más ni menos que la energía disipada en forma de calor en un circuito alterno resistivo puro, ¿sí? Tiene un valor máximo, que es la corriente máxima por R, y cambia, va cambiando en función del tiempo, y se comporta como un coseno cuadrado. Tiene posiciones donde va a tener el máximo, posiciones donde va a tener el mínimo, que es donde el coseno se anula, y los máximos donde el coseno vale 1. El punto medio, si uno tacha la mitad de camino, que es esta línea que veo en azul, es esto, un medio de la corriente máxima sobre R. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué marcamos esa línea. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? La pregunta inmediata es decir, ¿qué sentido tiene hablar, ¿sí?, de la potencia como función instantánea? Porque cuando uno va, no sé, quiere mirar un electrodoméstico que tiene, no sé, o un termotanque eléctrico, quizás es casi el mejor ejemplo que tenemos para, así a simple vista, con todos los detalles que puede tener, pero un termotanque eléctrico, a grandes rasgos, es una resistencia eléctrica, ¿sí? Es una resistencia eléctrica conectada a un generador de corriente alterna, como es la línea que tenemos en nuestra casa, la línea de administración de 220. Entonces, eso es un elemento resistivo puro al cual le conecto un generador de corriente alterna. Cuando yo voy a comprar un termotanque eléctrico, no me dice la potencia atrás, no, la fichita que hay detrás, que es una chapita en general, la potencia no me dice y máxima, no sé, 3 amperes por
1200 ohm por coseno de omega t. Si prestamos atención al no me dice eso. Cuando voy a mirar cualquier aparato conectado a una red alterna, me dan una potencia. ¿Pero qué potencia me dan? Todos todos los electrodomésticos, todos los aparatos que están conectados a las redes, tienen una chapita, pasan por un montón de normas para poderse vender. Y una de las cosas que dicen atrás es la potencia, el consumo. Un aire acondicionado te dice tantos watts de potencia tiene. 3200, 2200, 2500. ¿Sí? A veces lo hablan en términos de frigorías o calorías, pero te dicen la potencia. Una heladera te dice cuál es la potencia de arranque, por ejemplo. Que en la fichita de atrás dice la potencia de arranque. O la estable, porque no es la misma. Tiene un pico que es el triple de la potencia cuando arranca y después se queda estable. Un termotanque eléctrico tiene una fichita atrás que te dice la potencia, son 1200 watts en el consumo, 1000, depende del termotanque. Entonces, insisto con esto. Nosotros vemos que ahí que cuando tengo un elemento resistivo, la potencia es una función del tiempo. Ahora lo que tengo que pensar es decir, bueno, cuando tengo un electrodoméstico en mi casa, ¿por qué la potencia no es una función del tiempo? Porque la información que me dan en los aparatos que uno compra y que están conectados a una red alterna, lo que me dan es la información de la potencia media disipada por ese electrodoméstico. Sacan un valor medio o promedio. No puedo poner la fichita que caracteriza a ese elemento, ¿sí? A ese dispositivo, no puedo poner una función del tiempo. Entonces lo que hago es sacar un valor promedio. ¿Cómo saco el valor promedio? Pensando de esta manera. Yo sé que la potencia es el cambio de energía en el tiempo. O sea que básicamente el cambio de energía es P diferencial de T. Si pienso que ese cambio de energía está asociado a un trabajo, ¿sí? Un diferencial de trabajo, entonces integro a ambos lados y me queda que el trabajo o la energía puesta en juego es la integral de P diferencial de T. Y en vez de hacer el análisis en un intervalo largo, lo que hago es analizar en un periodo. La red que tenemos, por ejemplo, la red domiciliaria que tenemos nosotros, son de 50 Hz. O sea que repite la señal de un seno 50 veces por segundo. Entonces lo que hago es analizar eso en un periodo. Y esta es la información que voy a escribir, está relacionada con esto, la información que voy a escribir en las chapitas, por ejemplo, que aparece atrás del termotanque eléctrico. Entonces, si hacemos la cuenta, puedo escribir el trabajo como la integral entre 0 y tau, o sea, esto, insisto, es un periodo de la potencia diferencial de t. La potencia como función del tiempo, esto debemos escribir entre 0 y tau, para que quede más elegante. La potencia como función del tiempo es I cuadrado por R por el coseno de omega t diferencial de t. Si integran el coseno de omega t, ¿sí? Esto les da tau sobre 2. Si hacen la cuentita de esto, tarea para el hogar. O sea, esto, si quieren un pasito más, hacemos, esto es I cuadrado máximo por R, y me queda la integral entre 0 y tau del coseno cuadrado de omega t diferencial de t. Si hacen esta integral, tarea para el hogar, insisto, esto les tendría que dar tau sobre 2. Igual ahora vamos a volver sobre esto, entonces lo van a entender un poquito mejor. Esto da tau sobre 2. Si paso el tau dividiendo, como acá, y bueno, el tau lo paso dividiendo al trabajo, ¿sí? Cuando yo escribo esto, me queda, vamos a hacer el pasito acá, el trabajo es tau sobre 2, la corriente máxima al cuadrado por R. Este tau lo paso dividiendo para acá. Me queda el trabajo sobre tau. Trabajo sobre tau, esto es energía en tiempo, en un periodo, o el trabajo hecho en un periodo, eso es la potencia. Me da que la potencia media o promedio, ¿sí? Disipada o liberada en un dispositivo que es únicamente resistivo conectado a un generador de corriente alterna, se puede escribir como un medio de I máxima al cuadrado por R. Y esto es
la información que se pone en los dispositivos eléctricos. La potencia media o promedio en un periodo. Fíjense que seguimos teniendo, no abandonamos la estructura que aparecía desde allá a lo lejos, desde física 1. Empiezo a evaluar energías y las energías se empiezan a comportar como quieren, como un medio de la cantidad dinámica al cuadrado por el resto. Se parece siempre, cuando uno mira esto, lo primero que asocia que es la energía cinética, ¿no? Porque tiene la forma un medio de I al cuadrado. I al cuadrado parece comportarse como la velocidad y está bien porque es la parte dinámica, es la parte que va cambiando con el tiempo, y R es la parte estática o la que caracteriza al dispositivo que estoy evaluando. ¿Sí? Entonces, la potencia por unidad, o la energía por unidad de tiempo se termina comportando de una manera, en general, tiene cierta similitud a lo que vieron en física 1. Entonces, insisto, uno puede obtener fácilmente la potencia como función del tiempo, pero lo que necesita para evaluar en concreto, para tener una idea un poquito mejor, que es lo que se llama la potencia media o promedio disipada. Y para eso que hace la integral en un periodo. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, se entiende. ¿O estoy solo? ¿Hay alguien más? ¿O no sé quién habló? ¿Rosalía? Sí, profe. ¿Quedó Rosalía sola o los demás están todavía? Entonces, tau, por ejemplo, en este caso, en el caso nuestro que son 50 Hz, tau, 1 ¿qué sobre 50. valor tomaría? 1 sobre 50. Gracias. Sacan un promedio, básicamente, están promediando en un periodo. Si querés puedes hacer entre 0 y 50 tau, total es lo mismo. Para tomar un segundo de tiempo. Entonces, si vos pones entre 0 y 50 tau, tenés un segundo. Bien, Y ya está. bien. Bien, ahora viene un poquito la idea que está atrás de eso, está asociada a toda esta parte. Uno podría dedicarle un rato más a todo esto, pero bueno, se supone que lo van a la materia específica. Nosotros tratamos de ser una materia que lo que hace es la introducción del lenguaje. Tratamos de hacerlo de la mejor manera posible. Cuando uno va a pensar en esos valores promedio, por ejemplo, en la potencia promedio, inmediatamente uno tiene que asociar algo que vimos en el gráfico inicial y algo que aprendieron en el taller de ingeniería. Decir, bueno, pará, si yo tengo una red que cambia o tengo una señal alternada, que es un seno, un coseno, vamos a pensar que es un seno, y lo que veo en un segundo que se repite la misma señal, así, en un tau, 2 tau, 3 tau, y esta señal, ¿sí?, se repite 50 veces por segundo, que es lo que me proporciona mi generador de corriente alterna cuando enchufo un electrodoméstico, por ejemplo. Ahora, la pregunta inmediata que se tenían que hacer, o que por ahí ya se le hicieron en el taller de ingeniería, que es, ¿cómo mido yo con un tester? Si uno lo piensa en un viejo tester analógico de aguja, es casi imposible. Dice, la aguja se queda quieta. Y sin embargo, la diferencia potencial está cambiando. 50 veces por segundo está yendo entre máximo y mínimo. ¿Qué es lo que mide entonces un tester? Yo no, o sea, cuando voy y mido y agarro un tester y el tape, idealmente, sabemos que es irrisorio pensar que el tester me va a marcar 220. Eso no ocurre en ningún lado del país que de sur o todas estas atajos de empresas, por no decir otra cosa, nos den 220. Cuando mido con el tester, imagínense, tengan el sueño que algún día del app, o cuál tiene ustedes, ¿es de sur? Sur, sí. Es de sur, imagínense la situación hermosa, ideal, que un día agarran un tester y lo meten en un enchufe y el de sur dice que les dio 220 voltios. ¿Qué es lo que están midiendo? Porque sabemos que la señal es alternada, ¿no? Estamos de acuerdo con eso. Se comporta como un seno. Entonces, ¿por qué me mide 220 voltios? Sí, ¿Qué saca un valor medio. está ¿El sacando un promedio de valor? la corriente? Saca los valores, o sea, cuando los instrumentos de medida, ¿sí?, que usamos nosotros para trabajar, ¿sí?, lo que miden son los valores medios, cuadráticos medios, perdón, o valores eficaces.
no miden ni valores máximos ni mínimos. ¿Sí? Miden los valores cuadráticos medios, lo que se llama RMS. ¿Sí? Ya meternos, o sea, habría que hacer un análisis un poquito más complejo de dónde salen los valores cuadráticos medios. Lo que nos vamos a adoptar o vamos a pensar que ya sabemos dónde salen y les vamos a decir, bueno, ¿cómo sacamos el valor cuadrático medio? Ustedes tienen estadística, ¿no? Tienen probabilidades. ¿Algunos de Sí. ustedes ya lo cursaron o no? Yo ¿Alguien estoy cursa? cursando ahora. Sí. ¿Con quién Sí, cursaste? Mauricio Sturla. Caíste en las manos. No, no. Es un sujeto. mm, Sturla, no, no. Díganle. Díganle que yo dije que tendría que dedicarse a otra cosa. Encima hincha de Racing, no tiene ni una favor. Bien. Los valores cuadráticos medios, ¿sí? De cualquier, vamos a decir, de cualquier variable que depende del tiempo, cómo se pueden obtener? Supongamos que tengo una variable I de t, como esta, que depende con el tiempo. Para nosotros podría ser el voltaje o la corriente, ¿no? O la potencia, si quieren. ¿Sí? ¿Cómo obtengo el valor cuadrático medio? De una función que depende del tiempo. El valor cuadrático medio de esa función, que lo escribimos así, I de RMS, es 1 sobre tau. Esto intenta hacer una tau, pero bueno, los tau del MapTime no son muy lindos, ¿sí? Es la raíz cuadrada, ¿sí? De 1 sobre tau y la integral entre 0 y tau del cuadrado de esa variable o esa función en el tiempo, integrado en t. ¿Está? Así se define, ¿sí? El valor cuadrático medio. ¿Estamos? ¿Sí? ¿O no? Esto es una definición, vamos a aceptarlo así. Entonces, si nosotros tenemos una corriente que varía con el tiempo o un voltaje que varía con el tiempo, si queremos saber el valor cuadrático medio, que es lo que mide un tester, por ejemplo, cuando dice 220 o 160, como es lo habitual en el sur, ¿sí? Lo que mide es esto, el valor cuadrático medio. ¿Cómo se saca el valor cuadrático medio? De esta manera, se define de esta manera. Entonces pensémoslo para lo que tenemos nosotros. ¿Sí? Supongamos que tenemos una corriente, no tensión, ¿sí? Tenemos una corriente que varía como función del tiempo. Para nosotros la corriente, I de t, vimos recién, en un circuito resistivo puro, por ejemplo, se podía escribir como I0 o I máxima por el coseno de omega t, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces vengo y reemplazo en esta ecuación. La corriente media, ¿sí? ¿Sí? Es la corriente eficaz, si quieren, algunas veces se le dice, la corriente eficaz, ¿sí? Tiene esta forma, o sea, es 1 sobre el periodo, la integral entre 0 y el periodo de la corriente elevada al cuadrado diferencialmente. Entonces reemplazo. Tengo la raíz cuadrada, 1 sobre el periodo, la integral entre 0 y un periodo de ¿quién? De la corriente al cuadrado. Y acá fíjense que me falta un diferencial de t, si no queda horrible. Si elevo al cuadrado todo esto, la corriente máxima es una constante, me queda acá, con el cuadrado, ¿sí? Lo saco afuera de la integral, ¿sí? El periodo en una señal, eh, por ejemplo, alternada como teníamos recién, ¿cuánto es el periodo de un seno? 2pi, ¿no? Entonces reemplazo tomando que el periodo para esta señal es 2pi. Entonces me queda la raíz cuadrada de la corriente máxima al cuadrado sobre 2pi, la integral entre 0 y 2pi de quién? Del coseno cuadrado de omega t. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Entonces, el valor eficaz o la corriente eficaz, lo que tengo que hacer ni más ni menos que esta integral. ¿Cómo resuelvo una integral que tiene un coseno cuadrado? Bueno, haciendo la sustitución. La sustitución habitual es escribir el coseno cuadrado como 1 más coseno omega t sobre 2. Esto es este coseno cuadrado. Esto no va, sino coseno cuadrado de omega t.
Si hago esa integral, con esa sustitución, saco la raíz cuadrada de todo esto. Esto es I máximo al cuadrado sobre 2pi. Hago la integral, esta que está acá adentro, que es 1/2 más el coseno de omega t sobre 2. Separo en dos términos, lo integro, hago todo lo que tengo que hacer, que lo pueden hacer en su casa para jugar. Eso me queda como resultado la corriente eficaz, ¿sí? O cuadrática media, se puede escribir como la corriente máxima sobre raíz de 2. Y eso es lo que miden en un tester. Cuando en el tester quieren medir la corriente en un circuito de alterna, por ejemplo, que tienen la alimentación, que dice, tienen un valor, dice, o sea, quieren medir el consumo de la heladera, que deben estar por debajo de 1 ampere, ahora ya. Van y miden, supongan que van y conectan el tester y miden la corriente que consume o que circula por una heladera. Y les dice 1,2 amperes. Ese valor que están obteniendo es el valor eficaz, ¿sí? Es el valor eficaz, no es el valor máximo, ¿sí? Si hacen lo mismo y van y conectan un tester a un enchufe como cualquiera y les da 220 voltios, lo que le está dando es el valor eficaz. Los instrumentos de medida miden los valores eficaces, ¿sí? No los valores máximos, perdón. Y los valores eficaces se obtienen de esta manera. Si quieren, hacemos una cuentita muy fácil. Si ustedes van con un tester y el tester les mide 220 voltios, ese es el valor eficaz. O sea que eso sería el B máximo sobre raíz de 2. O sea que el B máximo, si tuvieran algún aparatito que pudieran medir, el valor máximo en una señal de 220 sería raíz de 2 por 220 voltios. Esto, si mal no me equivoco, o recuerdo, esto da 311 voltios. O sea que si todo funcionara idealmente, en la distribución domiciliaria, esa diferencia potencial alternada que medimos, ¿sí? Esa diferencia potencial alternada que medimos, tendría máximos de 311 voltios. O sea que si uno va al gráfico, esta señal tendría un máximo acá iría entre 311 voltios y menos 311 voltios. Y el valor que medimos con el tester es este de acá, que es la línea punteada. Es el valor cuadrático medio o el valor eficaz. Que estos son los 220 voltios, por ejemplo. ¿Se entiende eso? Sí, ¿Sí sí, o se no? entiende. Bien. Entonces, los instrumentos de medida, hay un montón de teorías metidas atrás, hay un montón de medidas distintos. En la ingeniería se usan habitualmente, hay que tener, o sea, hay mucho más para aprender de este tema, en términos de las potencias, en términos de los valores que miden, si uso el valor eficaz o no, ¿sí? Nosotros nos conformamos con ver un pedazo, ya las cosas más específicas se las dejamos para las materias que lo necesiten, que se lo cuenten ahí. ¿Estamos? Al igual que hicimos recién, vamos a hacer el mismo análisis, ¿con quién? Con una bobina, es decir, agarro, pongo una fuente de corriente alterna, que no elegimos, lo dimos por obvio, pero se simboliza de esta manera, como un circulito con una especie de seno dibujado dentro. Se conecta un generador de corriente alterna a una bobina. Ese generador de corriente alterna tiene la forma un E máximo o un E0, cualquiera de las dos cosas es lo habitual, por el coseno omega t. Es la forma del potencial que suministra ese generador. Eso genera una corriente en el circuito, una I de t. Que acá viene la primera cuestión. ¿Por qué uno dice que es corriente continua y acá corriente alterna? Si pensamos un poquito. ¿Cuál es la cuestión? ¿Por qué en el otro circuito se llamaba corriente continua y acá corriente alterna? Ah, aquí no se acuerdan por qué. Los circuitos de corriente continua, la corriente siempre circula con el mismo sentido, no cambia el sentido. En los circuitos de corriente alterna, lo que está haciendo cambiando. O sea, cuando vos tenés un generador de corriente alterna, que es esto, como un E0 coseno omega t,
se comporta así. Durante esta parte, la parte positiva, la corriente va en un sentido. Durante la parte negativa, se invierte la diferencia potencial y la corriente cambia de sentido. Por eso es corriente alternada. Está alternando el sentido de circulación en el circuito. ¿Sí? Mientras que en los circuitos de corriente continua siempre van con la misma orientación. O recorre el sentido que recorre el circuito siempre es el mismo. Dicho eso, sigamos. Entonces, tengo una bobina conectada a un generador de corriente alterna. Quiero analizar, yo ya conozco la fuente, quiero analizar ¿qué? Quiero analizar cómo se comporta la corriente en ese circuito. De vuelta, la herramienta que tengo para hacer ese análisis, que es ni más ni menos que las leyes de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff me dice, la suma de las caídas de tensión de malla cerrada tiene que ser cero. O sea que la diferencia potencial de la fuente menos la caída de tensión en la inductancia me tiene que dar cero. La caída de tensión en la fuente, o la diferencia de potencia suministrada por la fuente, perdón, no caída de tensión, la diferencia de potencia suministrada por la fuente tiene esta forma. L máximo por el coseno omega t, o E0 por el coseno omega t, y la diferencia de potencial, o la caída de tensión en la inductancia, habíamos visto que era menos L de I de t. La cuestión ahora es que, ¿cómo resuelvo esta ecuación? Que resulta que también es una ecuación diferencial como vimos en la clase anterior. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué forma tiene esta solución? Y lo vamos a hacer, es bastante fácil. Igual, paso todo lo que está restando al otro lado. Yo voy a escribir el 0 porque me molesta escribir el máximo. Me contradigo yo solo. Lo armo y después lo quiero cambiar. Entonces, L de I a de t. O sea que esto lo puedo escribir como quién. L. Perdón, vamos a borrar. Que ya hice macanas. Entonces esto es E0 sobre L coseno de omega t. Y esto es igual a DI a de t. ¿Sí? O sea que DI es ni más ni menos que E0 sobre L coseno de omega t diferencial de t. Integro a ambos lados. ¿Sí? Esta está la integral indefinida, total, no me genera mayor problema. La integral diferencial de I, me queda una I, que va a ser una función del tiempo, una I de t, y esto me queda E0 sobre L, la integral de coseno de omega t diferencial de t. Si resuelvo esa integral, ¿qué me queda? ¿Qué me quedó? Esta es E0 sobre L, la integral del coseno. Vamos, díganme, ¿qué me queda, che? Seno de W por T. ¿Cómo? No te escuché, pero justo se me cortó. La integral del coseno sería seno por W por T. Seno, no, es omega t, ¿no? Todo junto. Vamos, Sí, todo. perdón que sea molesto, pero te voy a corregir. Es el seno de omega t, no es que es por, sino es el seno. Recuerda que eso que está dentro del paréntesis es el argumento del seno o del coseno, la función trigonométrica. Entonces siempre se dice, no es un por, sino es el seno de. ¿Sí? Pero acá te falta algo. No sé quién habló, porque lo estoy viendo. Sobre omega. Sobre W. Omega, no me lo confundan, es omega de la frecuencia. Entonces, somos molestos, pero es para que ustedes aprendan a escribirlo bien. Entonces, esto es E0 sobre omega t por el seno de omega t. Ya encontré la expresión para la corriente como función del tiempo. Si uno juega un poquito con esto, fíjense, este término, todo este término tendría que tener, si esto es el resultado de la corriente como función del tiempo, esto tendría que tener unidades de corriente. Yo podría, como son todos términos casi constantes, porque dependen de omega, esto lo podría escribir como un I0. O sea que esto yo lo podría escribir como I0 por el seno de omega t. Si uno mira este comportamiento, si esto tiene que tener unidades de corriente, y esto es la diferencia potencial máxima, epsilon 0, esto que está acá abajo, omega L, tendría que tener unidades de resistencia. Entonces de acá también puedo ver
que omega L se le llama reactancia inductiva y va a tener unidades de resistencia. O sea que lo que me está mostrando es que una bobina en alterna tiene un comportamiento de tipo resistivo. Y ese comportamiento resistivo, o sea, se opone a la circulación de la corriente de alguna manera, ¿sí? Se le llama reactancia inductiva, ¿sí? Lo interesante de todo esto es que XL, o reactancia inductiva, depende de omega, ¿sí? Depende de la frecuencia de la fuente, donde omega, ¿quién era? Ni más ni menos que 2πf, donde F es la frecuencia de la fuente. Entonces, si yo voy cambiando la frecuencia, tengo un generador de corriente alterna donde puedo cambiar la frecuencia, si cambia la frecuencia, cambia la reactancia inductiva. O sea que no es un valor fijo, que sino depende de la frecuencia. Y esa reactancia depende de la frecuencia del generador, ¿sí? De alguna manera. O sea, la oposición a la circulación de la corriente depende del mismo generador, porque depende de la frecuencia del generador. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió hasta ahí o no? Sí, hasta ahí sí. Bien, buenísimo. Sí. Entonces, todo lo que dijimos de ahí, la solución tiene esta forma, I de t tiene esta forma, un I0, si quieren, ya a mí yo esto lo escribo como I0, la solución de la ecuación es un I0, que es la amplitud de la corriente, por el seno de omega t, donde omega L es lo que llamamos reactancia inductiva. ¿Qué unidades tiene? ¿Sí? Tiene unidades de ohms, que se comporta como si fuese una resistencia. Ahora hay que pensar la siguiente cuestión con esto. Fíjense, por eso yo siempre digo que hay que pensar en los circuitos en términos de qué le suministro y qué obtengo. ¿Qué le suministro? Que es el parámetro que yo controlo, ¿quién es? La fuente. La fuente, para nosotros, la diferencia potencial que aplicamos al circuito tiene esta forma. Se comporta como un E0 por el coseno de omega t. Y la corriente que circula se comporta como un I0 de un seno de omega t. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, Sí. acá pasa algo muy particular, ¿sí? O sea, suministro una diferencia potencial que se comporta como el coseno de omega t y obtengo una corriente que se comporta como un seno de omega t. ¿Sí? Esa diferencia, ¿sí? Es lo que habitualmente se llama un desfasaje entre la tensión y la corriente. ¿Por qué? Porque suministra una diferencia de potencial que se comporta como un coseno y obtengo, para un circuito inductivo puro, una corriente que se comporta como un seno. Se produjo un desfasaje entre la tensión y la corriente. Si yo lo quiero graficar, de vuelta, tengo las ideas acá, tengo una corriente que es la azul, ¿no? Que se comporta como un seno, con la amplitud que tenga, ¿no? Porque el cero no tiene por ser mismo. Si los grafico en el mismo eje, nada, no puedo normalizar porque una cosa se mide en amperes y otra se mide en voltios. Tengo en azul la corriente y tengo en rojo la diferencia potencial. ¿Sí? Entonces, hay un desfasaje entre la tensión y la corriente. Obviamente, si uno se comporta como un seno y otro como un coseno, hay un desfasaje de pi sobre 2. Habitualmente en el dominio de frecuencia eso se representa por una especie de vectores que se llaman fasores, que uno las representa o necesitaría estudiarlos en el campo de los complejos, como dice hoy, pero en este caso uno puede hacer el dibujito y tiene en esta flechita azul lo que se llama la diferencia potencial, la inductancia, y acá tengo la diferencia potencial, perdón, la corriente, o diferencia potencial y corriente en un circuito. Y el desfasaje entre tensión y corriente es de 90 grados. En este caso se dice que para un circuito inductivo puro, que la tensión, ¿sí? La tensión, o la diferencia potencial, adelanta la corriente en pi sobre 2. Se produjo un desfasaje. La tensión está adelantada. Fíjense que corrí el gráfico en pi sobre 2. Es que este gráfico que debería arrancar acá, ¿sí? Que es el coseno, está desfasado en pi sobre 2 con respecto a la corriente. ¿Sí? Entonces,
¿Qué es lo que pasa? Cuando conecto una bobina a un generador de corriente, a un generador de alterna, se produce un desfasaje entre la tensión y la corriente. Ese desfasaje es un desfasaje de pi sobre 2, cuando es inductivo puro. ¿Sí? Insisto con eso. Eso significa que ¿no? La corriente ya no se comporta como un coseno, ¿sí? Sino que se comporta como un seno omega t. Cosa que no pasaba cuando tenía un elemento resistivo puro. Cuando tenía un elemento resistivo puro, que lo vimos al principio, vamos a volver para atrás. Cuando tenía un elemento resistivo puro, la corriente daba como un coseno omega t y la fuente era coseno omega t. O sea, no había desfasaje, cuando tengo un elemento resistivo puro, no hay desfasaje entre la tensión y la corriente. Sin embargo, cuando tengo una inductancia o una bobina, la corriente y la tensión se desfasan en pi sobre 2, adelantando la tensión a la corriente, o si quieren, la corriente se retrasa en pi sobre 2, para tomarlo en términos de la diferencia potencial, la corriente está atrasada en pi sobre 2 con respecto a la tensión. Dicho eso, que es un montón de información, pero van a ver que cuando lo miren de vuelta va a ser muy accesible de entender. La otra pregunta que nos tenemos que hacer, como siempre, que es, ¿cómo es la potencia instantánea disipada en una inductancia? Al igual que hicimos con la resistencia, analizamos qué pasa con la potencia. Pero ahora no puedo usar la ley de Joule, ¿sí? Porque no es un elemento resistivo. Cuando era un elemento resistivo puro, uno usaba la ley de Joule para ver la energía disipada en calor. Cuando tengo una inductancia o un capacitor, yo puedo escribir la potencia como, para nosotros era V por I. En este caso es una E de T por una I de T. Si la potencia la escribo como la diferencia potencial por la corriente, en este caso, ¿cómo sería? E máxima por el coseno omega t, que es la fuente, ¿sí? Por la corriente, que la corriente para nosotros, ¿cómo es? Un y 0 por esto que vimos acá arriba, ¿no? La corriente tendría que ser este término, y de t, ¿quién es? Un y 0 por el seno de omega t. Si reemplazo y de esta forma, ¿qué me queda? E máxima por I máxima, coseno omega t por el seno omega t. ¿Sí? Esa es la potencia como función del tiempo. ¿Sí? Y ahora ya obtuve la potencia como función del tiempo. Y si quiero ver la energía media o promedio, ya les adelanté qué va a pasar. Nada. La potencia como función del tiempo tiene esta forma. Se comporta como un coseno omega t por un seno omega t. Ahora, ¿qué pasa con la potencia promedio? ¿Sí? La potencia promedio o media, ¿sí? Esta es la potencia instantánea, insisto. La potencia instantánea tiene esta forma. Ahora la cuestión es, ¿cuánto me da la potencia promedio o media en un circuito inductivo puro? La realidad es que me da 0. La potencia promedio o media en un circuito inductivo puro da 0. Pero tengo que demostrarlo eso. ¿Sí? Lo que me está diciendo es que si tengo idealmente, si tengo un circuito que es inductivo puro, no tiene disipación de energía en forma de calor. No pierde energía. ¿Sí? En promedio. Por más que la potencia, como funciona el tiempo, tenga una expresión como esa que va como un coseno por un seno. ¿Cómo lo analizo? Lo mismo que hicimos hoy. ¿Sí? La potencia la podemos escribir como que de U a de T. O sea que escribiríamos que de U es la potencia, que es una función del tiempo, o de T. O sea, si pensábamos que integrábamos ambos lados, diferencial de U, pues la integral en un periodo entre 0 y tau de P de T, diferencial de T, la integral diferencial de U me da el trabajo, básicamente, ser el trabajo, es la integral entre 0 y tau de P de T, ¿sí? Integral entre 0 y tau en un periodo para sacar la potencia promedio, de esto lo voy a escribir como el 0 y 0, coseno de omega t por el seno de omega t diferencial de t. O sea que esto
va a ser algo, saco las constantes de afuera, es 0 y 0, y me queda la integral entre 0 y tau del coseno de omega t por el seno de omega t diferencial de t. Resulta que si hacen bien las cuentitas, esta integral me da 0. Entonces esto me demuestra que háganlo en su casa, ¿sí? Lo que pueden hacer es hacer para practicar o ver que hacer esta integral entre 0 y 2pi del coseno de x por el seno de x diferencial de x. Si hace esa integral, les tiene que dar 0 para probar que esto es cierto. O hagan la integral de arriba, ¿no? Tienen que hacer cualquiera de las dos, está bien. Entonces, cuando integro el seno por el coseno, me da 0 y me está mostrando que la potencia promedio o media en un circuito inductivo puro es 0. O sea que idealmente un circuito inductivo no disipa energía en forma de calor. ¿Sí? Es la conclusión que sacamos. Ahora, cuando miro la potencia en función del tiempo, obviamente no es 0 porque estoy analizando instante a instante. Pero el valor promedio es 0. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, te entiendo. Bien. De vuelta a lo mismo. Seguimos nuestro análisis. Ahora aplicamos un generador de corriente alterna. ¿A quién? A un capacitor. Vamos a analizar dispositivo por dispositivo, después vamos a juntarlos todos. Tengo un generador de corriente alterna, que ese generador me suministra una diferencia potencial que se comporta como E0 o E máximo por el coseno de omega t. Y tengo una corriente que varía con el tiempo. ¿Sí? De vuelta a lo mismo. Aplicamos las leyes de Kirchhoff. ¿Sí? Las leyes de Kirchhoff, ¿qué me dirían? Que, de acuerdo a las leyes de Kirchhoff, que E de t menos la caída de tensión en el capacitor me tiene que dar 0. O sea que eso lo puedo escribir como que el E máximo por el coseno omega t menos la diferencia potencial en el capacitor, que la puedo escribir como Q sobre C, esto es igual a 0. Entonces, la pregunta inmediata. Ahora que planteas la ley de Kirchhoff, igual que hicimos con los otros dispositivos, ¿puedo obtener la corriente que circula como función del tiempo? Sí. La cuenta es bastante amigable. Agarro y despejo. Puedo escribir E0 por el coseno. Tengo que borrar. Me escribo un poquito mejor. Esto lo puedo escribir como E0 por el coseno de omega t. Este es igual a Q sobre C. ¿Sí? O sea que puedo escribir que Q, como función del tiempo, va a ser ¿quién? C por E0 por el coseno de omega t. ¿Sí? A ver, denme un segundito. Vuelvo para atrás. Entonces, si Q de t tiene esta forma, la corriente es fácil, ¿no? Porque nos acordamos la definición de corriente, ¿sí? Y nosotros sabemos que la corriente I de t es de Q a de t. O sea que la corriente, una vez que sabes la carga con función del tiempo, lo único que tengo que hacer es derivar. La derivada de esto que me queda menos omega c epsilon 0 seno de omega t. Si esto lo reescribo un poquito mejor, me tomo un trabajo para escribirlo un poquito mejor, y de t me queda que es menos E0, que acá me tomo el trabajo esto escribirlo como 1 sobre omega c. Total, lo puedo hacer. Este es el seno de omega t. Si yo analizo esto un poquito, este resultado, vamos a ver varias cosas interesantes al escribirlo así. Todo este término tiene que tener unidades de ¿qué? Todo ese término tiene que tener unidades de ¿qué? De corriente. De corriente. O sea que esto es E0, que es la diferencia potencial, y esto que está entre paréntesis acá abajo tiene que tener ¿qué? Unidades de resistencia. Resistencia. Ese término que está ahí abajo se le llama reactancia capacitiva. O sea que un capacitor en un circuito alterno tiene un comportamiento de tipo resistivo, es decir, de alguna manera puedo medir que se opone a la circulación de la corriente.
y esa oposición se llama reactancia capacitiva. Y se define la reactancia capacitiva como 1 sobre omega C. ¿Qué unidades tiene la reactancia? Tiene que tener unidades de ohm. La reactancia capacitiva depende de la frecuencia del generador, porque acá tener el término omega acá abajo, ¿sí? Depende de la frecuencia del generador. Claramente, si aumenta la frecuencia, disminuye la reactancia capacitiva. De vuelta a lo mismo que antes, me aparece un signo menos acá, esto lo podría escribir si quieren como menos y 0 por el seno de omega t. De vuelta miramos que se produce un desfasaje entre la tensión y la corriente, que hay que prestar mucha atención porque el desfasaje es todo esto. El desfasaje es el término menos con todo este término, si comparo, se produce un desfasaje entre la tensión y la corriente. Ahora se comporta como menos seno de omega t la corriente. Cuando le metí una fuente que era un coseno de omega t, obtengo una corriente que se comporta como el menos seno de omega t. O sea que se desfasó la tensión y la corriente de vuelta. Entonces vamos a mirar qué es lo que pasa, como siempre. Sigamos avanzando. Lo que dijimos recién, ¿sí? La corriente se comporta como omega c, el máximo por seno omega t, donde el I máximo se puede escribir como todo esto, y la reactancia capacitiva, que es 1 sobre omega c. Lo que estamos viendo acá, en este tipo de circuitos, ese término como menos seno omega t, lo que me está diciendo es que la corriente, ¿sí?, adelanta a la tensión en un circuito capacitivo puro. O sea, acá tengo, fíjense, la corriente en azul, esto es I de t, y en rojo tengo un E de t. Está corrido, ¿no? El término corre en el seno, ¿sí? O sea, porque los análisis siempre lo hacen en términos de la corriente. No arranca con un coseno t o omega t, sino fíjense, el coseno tendría que arrancar acá. ¿Y qué hicieron? Como está atrasado con respecto a la corriente, como siempre lo miden en términos de la corriente, los libros, no de la tensión, que es la crítica que le hago yo, como siempre miden en términos de la corriente, lo que hacen es atrasar el coseno. Y arranca bien el seno, la corriente. Pero bueno, lo que estoy diciendo, si quieren miren el gráfico de las dos flechitas, lo que estoy diciendo es que la corriente adelanta la tensión en un circuito capacitivo puro en cuánto, en pi sobre 2. ¿Se entiende ahí? Justamente pasa lo contrario a lo que pasaba en una bobina. En una bobina la corriente estaba atrasada con respecto a la fuente en pi sobre 2. Ahora, en un circuito capacitivo, la corriente adelanta a la tensión en pi sobre 2. Cuando son capacitivos o inductivos puros. No hay ningún otro elemento metido. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Van a tener que meterla ahí a mano, tener las cuentas a mano para recordar estas cosas. Al igual que hicimos siempre, ¿no? La potencia instantánea, ¿quién es? La potencia instantánea es el por I, ¿no? Siempre. Potencia instantánea, P de T, es E de T por I de T. Al igual que hicimos para la bobina, E de T por I de T, lo puedo escribir como el máximo coseno omega T, que es la fuente, por la corriente. O sea que la potencia instantánea es de la forma menos la diferencia potencial máxima por la corriente máxima por el coseno omega T por el seno omega T. Claramente, si integro la potencia instantánea para sacar el valor de la potencia promedio, al igual que hicimos con la inductancia, ¿qué me da? ¿Qué me tiene que dar de vuelta? 0. 0. Es la misma integral, ¿sí? Lo que me está demostrando es que en situación ideal, en circuitos ideales, capacitivos puros o inductivos puros, con un generador de corriente alterna, la potencia media o promedio disipada es 0. Solamente disipan energía ¿quiénes? Los elementos resistivos en un circuito de corriente alterna. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Tarea para lograr, hacer esa cuentita de vuelta para tenerla bien digerida. Hagamos un problemita, léanlo y ya lo resolvemos. Tómense un minuto para leerlo, plantearlo en una hojita, así lo hacemos.
Bueno, ¿lo dibujaron y lo meditaron para dónde arrancar? ¿Sí o no? Vamos a hacer dibujitos primero. Siempre hacemos dibujitos. Tengo un generador de corriente alterna y tengo un capacitor. Sí. ¿Qué sabemos? En principio, que el generador va a ser de la forma, vamos a escribirlo, E de t va a ser el E0, vamos a proponer por el coseno de omega t. En este caso, ¿sí? Omega va a ser 2pi por f, o sea que como la frecuencia son 60 Hz, son 120 pi, ¿sí? Y esto sería radianes por segundo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? A mí, profe, no me queda claro bien de dónde sale esa ecuación del omega. Cualquier movimiento circular. ¿Cuál es la relación entre la frecuencia angular y la frecuencia lineal? 2pi por f. Y para cualquier onda, si querés también. Ah, claro, claro, sí. Estamos complicados en física 1, ¿eh? Bueno, entonces, E0 lo conozco. Entonces yo podría reescribir esta ecuación, E de t, el valor máximo son 36 voltios, por ¿quién? Por el coseno de 120 pi t. Ya tengo la diferencia potencial. La escribo para tenerla bien escrita, la diferencia potencial como función de tiempo. Si quiero el valor máximo de la corriente máxima para un circuito de este tipo, igual esto lo hice básicamente por hobby, no es lo que me pide el problema. Pero si quiero la corriente máxima, ¿cómo era? La corriente máxima I0, ¿quién era? E0 sobre E máxima sobre la reactancia capacitiva, ¿o no? ¿Sí? Que lo vimos recién. La reactancia capacitiva se podía escribir como ¿quién? 1 sobre omega c. O sea que esto sería 1 sobre omega, que lo tengo, es 120 pi por 15 por 10 a la menos 6 farads. Esto me tiene que dar en ohms, naturalmente, pues está todo en el sistema de MKS. O sea que esto me queda algo así como 10 a la 6 dividido 15 por 120 por 120 por pi. ¿Algún alma caritativa que a 1.000.000 lo divida por eso? Así me dice cuánto da. No, claramente es 1.000.000 dividido 15 por 120 por pi. ¿Cuánto les da eso? 176,8. 176,8 ohms. O sea que ahora sí puedo volver y sacar la corriente máxima. Vuelvo para acá. La corriente máxima, esto es lo que yo necesitaba. Uy, hice lío. Ahí está. Entonces, la corriente máxima va a ser 36 voltios dividido 176,8 ohms. ¿Cuánto da eso? Obviamente menos de 1. Un quinto, menos de 0,2. ¿O no? 0,2. Bueno, Sí, 0,8. 0,2 amperes. Y ahí obtuve la corriente máxima y la reactancia capacitiva de un solo tiro. ¿Se entiende eso o no? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Bueno, lo tomo como un sí. Avancemos. Resulta que nosotros analizamos todos los tres componentes que conocemos para meter en un circuito por separado. Ahora nos llega la hora de analizarlos todos juntos. Es decir, en un caso particular, no vamos a analizar todas las combinaciones porque eso se lo dejamos para las otras materias. Vamos a analizar el caso común y conocido, que es lo que llama un circuito RLC en serie. O sea,
Mezclo los tres dispositivos. Mezclo una bobina, un capacitor y una resistencia y los coloco en serie. Y a eso le suministro una diferencia potencial por medio de un generador de corriente alterna. Ese generador de corriente alterna va a ser quien se va a comportar como E0 coseno omega t. Esto es ET. Insisto con esto, estamos viendo un caso particular, lo que se llama RLC en serie, los tres instrumentos en serie. Igual este análisis sirve, si yo tuviera, en vez de los tres, tuviera dos en serie, puedo usar el mismo análisis y usar los resultados que voy a obtener ahora. ¿Está? No vamos a ver colocar estos instrumentos en paralelo porque tiene el justificativo es bastante más molesto y tendríamos que usar herramientas matemáticas que no tenemos, como nos va a pasar ahora. ¿Sí? Esto es bastante molesto, pero yo les voy a dar algo para leer después extra de esto. Entonces, vamos a suponer que agarramos los tres. ¿Hay alguien que está queriendo entrar? Denme un segundito. Me parece que hay alguien que quiere entrar. Sí. No sé quién es, pero bueno, volvamos. ¿Se sigue viendo la presentación? Disculpen. Sí. Buenísimo. Sí, sí. Entonces, de vuelta. Lo que vamos a hacer es plantear un circuito con estos tres instrumentos o estos tres dispositivos en serie. Siguen valiendo las leyes de Kirchhoff, entonces si yo planteara bien esto es la caída de tensión en la fuente, o la diferencia potencial, perdón, suministrada por la fuente, menos la caída de tensión en inductancia, menos la caída de tensión en el capacitor, menos la caída de tensión en la resistencia, me tiene que dar 0. ¿Estamos? Reemplazo con las cosas que yo sé. Esto es la fuente, LT, menos la caída de tensión en la inductancia, menos la caída de tensión en el capacitor, menos la caída de tensión en la resistencia, me tiene que dar 0. Jugamos un poquito. Yo había dejado para jugar, no había dejado para jugar, pero lo voy a sacar al costado. Esto no es trivial, ¿sí? O sea, la resolución o la ecuación a la cual llegamos no es tan fácil de resolver, hay que conocer cosas de matemáticas y en particular de ecuaciones diferenciales, que ustedes no tienen por qué saberla, porque depende si están cursando matemática 3, hay un pequeño desfasaje ahí en los conocimientos. Lo que vamos a hacer es reescribir la ecuación y vamos a ver qué ecuación nos queda para resolver. Nos queda una ecuación diferencial de segundo orden no homogénea, no es tan fácil de resolver. Si yo recuerdo que I, ¿sí? Vamos a hacer una cuentita acá. Si yo recuerdo que I se puede escribir como dq a dt, ¿sí? Si recuerdo que I es igual a dq a dt, lo que voy a hacer es reescribir esta ecuación. Me queda que es E0 por el coseno de omega t, y todo lo que está restando lo tiro al otro lado de la ecuación. Acá me queda L de I a dt, pero I, ¿quién es? De Q a dt, o sea que esto me queda como la derivada segunda de Q a dt. Menos, o I, si quieren vamos a escribir, lo puedo escribir de manera, cambiando el orden. I, ¿quién es? De Q a dt, este I que está acá, I es de Q a dt multiplicado por R. O sea que esto es R de Q a dt. Y me queda más Q sobre C. Esta ecuación diferencial con este pedacito que está acá es una ecuación diferencial de segundo orden, ¿sí? Y tengo una parte, como no está igualada a 0, no es homogénea. Entonces, la resolución de una ecuación diferencial de segundo orden no homogénea implica que tenemos que saber varias cosas. ¿Manejamos las herramientas matemáticas para resolver esto? No. Les voy a subir algún apuntecito a algún lado que encuentre lo más amigable posible para que lo puedan leer, pero no tenemos las herramientas matemáticas para resolver esto. Una ecuación diferencial no es ni más ni menos que una función, en este caso de la derivada segunda, de la derivada primera de Q, de Q, de t, igualada a algo que es una función de t, a una g de t. En este caso porque no es homogénea. Pero una ecuación diferencial es esa cosa.
que tiene una forma así, de segundo orden. Las herramientas para resolverla, insisto, exceden a lo que tenemos obligatoriamente como conocimientos matemáticos para este curso. ¿Está? La solución de la ecuación diferencial, la solución de una cosa que tiene esta forma, en este caso es encontrar cómo se comporta Q como una función del t, de tiempo. Esto es la solución de la ecuación, lo que uno llama, en este caso, solución de esta ecuación diferencial. Esta es la solución de la ecuación diferencial. La solución de esta ecuación diferencial nos da el comportamiento de la carga como función del tiempo, que ni siquiera es lo que nosotros pretendemos averiguar. Saber resolver esa ecuación diferencial nos lleva a una solución que es Q como una función del tiempo, que ni siquiera, insisto, es lo que queremos saber. Nosotros queremos saber cómo es I como función del tiempo. Entonces, el procedimiento que teníamos que hacer es escribir de acuerdo a las leyes de Kirchhoff la ecuación diferencial, resolver la ecuación diferencial, obtener Q como función del tiempo, y si conozco Q como función del tiempo, derivo y obtengo I como función del tiempo. ¿Les queda claro el procedimiento? Sí. Es el procedimiento que habría que hacer idealmente. No tenemos las herramientas matemáticas para hacerlo. Ustedes ven ecuaciones diferenciales en Mate 3 y Física 2 es correlativa con Mate 2. No más. Entonces, si resuelvo esta ecuación diferencial, obtengo Q de t, ¿sí? Si resuelvo esta ecuación diferencial, obtengo, insisto, una Q, que es una función del tiempo. Derivo esa Q como función del tiempo y ¿saben que obtengo? Una expresión que tiene esta forma. Obtengo una expresión, ¿sí?, que tiene esta forma. Claramente, cuando yo miro así a simple vista esta ecuación, tengo L máximo sobre Z. Claramente Z, sin saber todavía qué es, Z tiene que ser algo que tiene que tener unidades de ohms. O representa... Perdón, Entonces, la corriente con función del tiempo tiene un voltaje máximo sobre Z. Y Z tiene que tener unidades de ohms. Y me aparece acá un coseno omega t menos un phi distinto acá del que teníamos. Entonces, algo le está pasando a la fuente, con respecto a la fuente, que la corriente se corre en un factor menos phi. ¿Sí? Dicho todo eso, tenemos que aceptar que la corriente tiene esta forma. Aceptamos que la corriente tiene esta forma porque no sabemos cómo resolver para llegar a esto. Y vamos a ver qué representa cada elemento. La diferencia potencial máxima, esto lo sabemos porque esto lo provee la fuente, ¿no? Este término E máximo, nada, sale de considerar que la fuente o el generador de corriente alterna que alimenta el circuito tiene un E máximo por un coseno omega t. Supusimos que tenía esta forma. Supusimos, podría ser distinto. Los elementos que aparecen en la ecuación diferencial, de solución de la ecuación diferencial, y que aparecen como resultado en la corriente, son estos. Este Z se le llama impedancia del circuito. La impedancia es algo así como el comportamiento resistivo total del circuito. ¿En qué unidades se mide Z? En ohms. ¿Sí? Y fíjese que aparece R cuadrado más la suma de XL menos XC al cuadrado. O sea que involucra todo lo que tiene que ver con el comportamiento resistivo del circuito. La corriente máxima, que era E máxima sobre Z, entonces si Z se escribe de esta manera, la corriente máxima se puede escribir como la diferencia potencial máxima sobre Z, que es R cuadrado, raíz cuadrada de R cuadrado más XL menos XC. Y ese phi que aparece, que nosotros teníamos, lo hemos escrito, lo voy a volver a escribir, I de t se escribía como el I máximo por el coseno de omega t menos ese phi, ¿sí? Ese phi que está relacionado con el desfasaje. Phi es el desfasaje entre tensión y corriente.
¿sí? Es el desfasaje, porque si yo comparo, tengo un E de t, que era E0 por el coseno de omega t, y ahora tengo una corriente que es un I máximo, un I0 por el coseno omega t menos phi. Lo que me está mostrando es que la corriente se desplazó o se desfasó con respecto a la tensión en un valor menos phi, el desfasaje. El desfasaje no es ni más ni menos que XL menos XC sobre R. Esto todo sale de la ecuación diferencial. Igual hay un jueguito con un triángulo rectángulo que uno puede plantear y pensar qué es esto. Si esto es phi, ¿sí? Esto es XL, el cateto opuesto es XL menos XC, esto es R y esto es Z. Entonces, si plantean la tangente de phi, es cateto opuesto sobre cateto adyacente, y después la relacionan de acá. Z es la raíz cuadrada de R cuadrado más XL menos XC al cuadrado. Con este triangulito se pueden acordar de estas cosas. Pero este análisis con este triángulo tiene que ver más con la parte del análisis fasorial. ¿Sí? Pero entonces, lo que me está mostrando este resultado es que la corriente se desfasa con respecto a la tensión en un valor phi, o menos phi, si quieren, de acuerdo a cómo escribimos la ecuación diferencial. Y ese valor de phi lo puedo obtener a partir de esta expresión, que es la tangente de phi es igual a XL menos XC sobre R. ¿Estamos de acuerdo? Estas cosas hay que aceptarlas, no podemos hacer nada, porque salen de un análisis que no podemos hacer. Insisto, yo les voy a subir algún apunte para que lo lean. Aquellos que están cursando Mate 3 lo pueden sacar, pero el resto no. ¿Sí? Entonces tenemos que aceptar estas cosas. El desfasaje se escribe de esa manera, la impedancia del circuito se escribe de esa manera, y la corriente máxima depende de la impedancia. Claramente, el desfasaje, la impedancia y la corriente máxima dependen de la frecuencia, porque al aparecer XL y XC, ambos dependen, las reactancias inductivas y capacitivas dependen de la frecuencia del circuito. ¿Sí? Una situación muy particular en los circuitos RLC en serie es lo que se llama la condición de resonancia. La condición de resonancia es cuando el circuito en particular alcanza los valores máximos de corriente. Cuando un circuito entra en resonancia, ocurre una situación muy particular. La resonancia implica que el desfasaje entre tensión y corriente es cero. ¿Sí? Un circuito RLC en serie entra en resonancia cuando el desfasaje entre la tensión y corriente es cero. Si yo planteo el desfasaje para un circuito RLC, tangente de phi es XL menos XC sobre R, la resonancia implica que este término acá arriba es cero. ¿Sí? O sea, para que phi me dé cero, XL menos XC tiene que dar cero. O sea, si un circuito entra en resonancia, XL tiene que ser igual a XC. La reactancia inductiva tiene que ser igual a la reactancia capacitiva. O sea que omega L tiene que ser igual a 1 sobre omega C. En esas condiciones, el desfasaje entre tensión y corriente es cero. Si el desfasaje entre tensión y corriente es cero, significa que Z es igual a R cuadrado, o sea que termina siendo igual a ¿qué? A R. Si vuelvo a ese caso particular, si Z es igual a R, todo este término desaparece y obtengo el valor máximo que puede obtener una corriente en un circuito de RLC en serie. Acuérdense que Z, o sea que la corriente máxima, perdón, vamos a escribirlo, de las expresiones que habíamos visto antes, Z tenía, o I máxima, si queremos escribirlo mejor, la corriente máxima dependía de quién. Era E máxima sobre Z. Y Z se podía escribir como R cuadrado más XL menos XC todo al cuadrado. Si XL es igual a XC, este término se hace cero, este término se hace cero, y me queda un término más chiquitito en el denominador, o sea que la corriente alcanza un valor máximo, que en estas condiciones es la corriente de resonancia. Y es una corriente alta, muy alta. La resonancia tiene sentido, yo no me acuerdo muchos casos. Para encontrar un sentido, sí tenía sentido, por ejemplo, en los equipos de
de comunicación, los viejos equipos de comunicación, me imagino que los actuales funcionan igual, pero logran la resonancia de alguna manera distinta. Cuando uno iba a hacer la sintonía de una radio o un equipo de comunicación de frecuencia, no sé, el equipo de baja frecuencia o algún equipo así, cuando uno iba a sintonizar con otro lado, con la radio de otro lado o con el equipo de comunicación, lo tenía que hacer, variaba las capacitores, que eran capacitores variables, y entraba en sintonía cuando entraba en resonancia. ¿Sí? En muchas circunstancias hay muchos equipos que para funcionar bien tienen que entrar en resonancia. ¿Sí? Que entra en resonancia tiene sus complejidades porque obtengo la corriente máxima que puedo obtener en un circuito RLC en serie, por ejemplo. ¿Sí? No es trivial el tema de la resonancia porque disipa mucha, o sea, al tener una corriente muy alta o la corriente más alta posible en el circuito, tiene mucha disipación de energía. Y ahí trae algunos problemitas que hay que analizar cuando un circuito entra en resonancia. Hay muchas cosas comparativas, el viejo ejemplo del puente cuando entra en resonancia, de, no sé, una historia que es viejísima de que en San Francisco en 1906, 1910, unos soldados entraron caminando en un puente de madera, marchando, y justo coincidió con la frecuencia de resonancia de la fuente, del puente. Los puentes tienen como una frecuencia de resonancia, entonces el puente empezó a vibrar, la amplitud máxima que puede vibrar, y se cayó el puente. Entonces, porque entró en resonancia. Si buscan en YouTube, hay algunos videitos de puentes colgantes, hay algún puente colgante que entra en resonancia con el viento y se cae porque empieza a fluctuar o la amplitud de oscilación es muy grande, ¿sí? Entonces se terminan rompiendo. Esos son los ejemplos comparativos de una señal que entra en resonancia. Entonces, un circuito RLC entra en resonancia en estas condiciones y obtengo un valor máximo de la corriente que circula. La pregunta inmediata es ¿qué pasa con la potencia en los circuitos de este tipo? ¿Sí? Entonces, la potencia en los circuitos RLC, básicamente tengo una potencia disipada en forma de calor y claramente la única cosa que disipa calor en un circuito RLC en serie, ¿quién es? La resistencia, como vimos hoy. La parte capacitiva y la parte inductiva no disipa energía en forma de calor. ¿Sí? No disipa energía en forma de calor. Si yo escribo la potencia como función del tiempo, para un circuito, si pongo además, la potencia como función del tiempo, la potencia instantánea para un circuito resistivo, perdón, para un circuito RLC, ¿qué me queda? Va a ser algo que se va a comportar como un medio de I de t al cuadrado, por el resto lo habíamos visto. ¿Sí? Tengo que elevar el cuadrado, tengo que elevar esta cosa a la potencia media, la puedo escribir, elevo la corriente al cuadrado. La corriente al cuadrado se puede escribir como la I máxima al cuadrado por R, por el coseno de omega t menos phi, ¿sí? Si uno juega un poquito con los valores medios e integra, básicamente, no vamos a hacer todas las cuentas, las vamos a tener que aceptar porque hay algunas complejidades que no vamos a usar, que no vamos a resolver. Si uno quiere escribir la potencia media, o sea, integra esto como función del tiempo, lo integra en un periodo y hace la integral del coseno cuadrado de todo esto, que nos da un medio del periodo, y vuelve a reescribir todo, nos queda en términos de valores medios, ¿sí? La potencia media, se puede escribir como un medio de la corriente máxima por el voltaje máximo por el coseno phi. Nada, acepten estas cuentitas para no complicarnos la cabeza. Y este término sí es importante en la industria. Yo no termino de comprender del todo, porque si le preguntan a un ingeniero electromecánico le va a poder saber decir mejor, porque en la industria lo miden siempre. Este término se llama coseno de phi, que es el coseno del desfasaje, se le llama factor de potencia. ¿Sí? Cuando el factor de potencia entra en condición de resonancia, este factor de potencia vale 1, pero cuando sé lo poco que sé de estos términos, en términos de prácticos, de tecnológicos de la industria, es que se mide cuando el app va a una industria, mide el factor de potencia. O sea, cuando el app le suministra, por ejemplo, a una fábrica energía eléctrica,
mide siempre el factor de potencia. Y esos factores de potencia tienen que estar entre valores tabulados, ¿sí? Si se salen de esos, hay problemas y hay multas y hay un montón de inconvenientes de la industria con respecto a ELAB o EDESUR, ¿sí? Porque hay algunos trucos ahí por medio que no está bien registrada la potencia que consume o la energía que consume la industria con respecto a la que mide de la. Hay algunas cositas ahí de por medio que yo no, son muy específicas del laburo que no conozco bien, pero sé que vienen por ese lado. Entonces, cuando tengo un circuito RLC, puedo escribir la potencia media suministrada al circuito de esta manera, como un medio de la corriente máxima por el voltaje máximo por el coseno de phi, que sale de integrar la potencia instantánea, que está acá, arriba. No nos vamos a meter con todo eso porque hay un montón de cuentas que no podemos hacer. Lo que sí podemos hacer una especie de resumen, cuando teníamos un circuito que está en fase con un circuito resistivo puro, la corriente y la tensión están en fase, como este gráfico que tenemos acá abajo, que es una especie de resumen en términos fasoriales de todo lo que vimos. En un circuito resistivo puro, la tensión y la corriente están en fase. En un circuito inductivo puro, ¿sí? La corriente está retrasada con respecto a la tensión en pi sobre 2. Y en un circuito capacitivo puro, como este de acá, como es lo que muestra este análisis, la intensidad adelanta a la tensión en pi sobre 2. Cuando mezclo los tres, si lo represento BL, BR y BC, tengo la corriente resultante o tensión resultante que tiene un desfasaje en un término phi, ¿sí? La corriente adelanta la tensión y ese valor de phi va a depender si el circuito es más capacitivo que inductivo o más inductivo que capacitivo. Si phi es menor que 0, ¿sí? Si phi toma un valor negativo, significa que el circuito se comporta más de manera capacitiva que inductiva. Si phi es igual a 0, significa que el circuito se comporta de manera resistiva. Y si phi es mayor que 0, significa que el circuito tiene un valor o un comportamiento más de tipo inductivo que capacitivo. Ahora, phi puede tomar cualquier valor, no tiene por qué ser pi sobre 2 en un circuito RLC. ¿Sí? Este análisis, esto es para un circuito, si quieren pensarlo de alguna manera, RLC. ¿Sí? Entonces, si tengo un circuito RLC en serie, phi puede tomar un valor menor que 0, mayor que 0 o 0. ¿Sí? Y puede ser cualquier valor, puede tomar en esos parámetros. ¿Sí? Y lo que me va a decir es si el circuito es más de tipo capacitivo que inductivo, más de tipo inductivo que capacitivo, o si es puramente resistivo. Está de acuerdo a los valores que me dé phi. Entonces hay que prestar mucha atención al signo de phi, porque me está describiendo qué tipo de comportamiento tiene el circuito RLC de acuerdo al signo de phi. Si quieren un resumen de lo que vimos hasta ahora también, de todo lo que representamos recién, es decir, si tengo de vuelta, vuelvo a repetir, pero desde otro punto de vista del análisis, más del tipo temporal. Si tengo un circuito de tipo resistivo, tensión y corriente, ¿cómo van? En fase, acá usa U para la tensión, ¿no? En vez de epsilon. Y B, pero bueno, me servía para entender la idea. En un circuito resistivo puro, como este, tensión y corriente van en fase. O sea, los mínimos y los máximos están en las mismas posiciones. Si tengo una bobina o una inductancia, la intensidad o la corriente está retrasada con la tensión en pi sobre 2. Si tengo un circuito capacitivo puro, la intensidad o la corriente adelanta la tensión en pi sobre 2. ¿Sí? Y si quieren, también uno puede ver cómo es el comportamiento de la parte resistiva. ¿Sí? La parte resistiva en un circuito resistivo puro es constante, ¿sí? Y se puede escribir como el valor o la tensión media sobre la corriente media. Cuando tengo una reactancia capacitiva o tengo un circuito resistivo puro, XC cambia con la frecuencia. Como es inversamente proporcional a la frecuencia, la reactancia disminuye de forma asintótica con la frecuencia. Y cuando tengo una reactancia inductiva,
¿sí? Si quieres representar el gráfico, la reactancia inductiva depende linealmente con la frecuencia. ¿Está? ¿Entendemos eso o no? Con eso terminaríamos todo el repasito o la primera aproximación a lo que es circuitos en corriente alterna o a los cuales le aplico un generador de corriente alterna, ¿sí? Para terminar vamos a hacer un problemita, vamos a plantear la idea, además las cuentas las van a terminar, peguen la leidita rápida y lo resolvemos, ¿sí? Mientras yo voy haciendo el dibujo. Bien. Entonces, tengo un circuito RLC en serie, ¿sí? Al cual le aplico una diferencia potencial que yo voy a proponer que tiene esta forma. Van a encontrar en libros que esto lo van a escribir como un seno omega t, eso depende de cómo quieras encarar la explicación, donde conozco la capacidad para este circuito, es de 15 microfaradios, tengo la inductancia o autoinductancia, que son 230 milihenrios, siempre anoto los datos que tengo, la resistencia son 160 ohm, ¿sí? La frecuencia lineal, 60 Hz. Es habitual que en los problemas aparezcan 60 Hz porque hay muchos países usan una alimentación distinta, no usan como nosotros 220 y 50 Hz, sino usan 150, 160 y 60 Hz. Eso cambia, depende del país. Y la amplitud máxima de 36 voltios. Así que es habitual, depende del libro de donde venga, que usen, insisto, 60 Hz en vez de 50 Hz. Si uno busca en internet, uno puede encontrar fácilmente qué tipo de alimentación usa cada país. Insisto con esto también, de acuerdo al planteo que haga el libro, van a encontrar que E de t es un E0 coseno omega t o un seno omega t, es exactamente lo mismo, total, la diferencia entre seno y coseno es pi, son dos funciones iguales desfasadas en pi. Vamos a plantear las cuentas, vamos a dejar las cuentas para hacer. Entonces, dado un circuito de este tipo, me pregunta, ¿cuál es la reactancia inductiva primero? Nada, voy y me acuerdo la definición de reactancia inductiva. La reactancia inductiva es omega L, o sea que la puedo escribir como 2pi por F por L en términos que yo conozco, o sea que es 2 por pi por F, que son 60 Hz, que Hz es 1 sobre segundo, por L, que son 230 milihenrios, o sea que son 0,23 henrios para que te quede todo en MKS. O sea que escrito de esta manera ya sé que me tiene que dar en ohms. Hago la cuentita. ¿Ve? Me pide la reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva de XC era 1 sobre omega C. O sea que esto es 1 sobre 2 pi FC. O sea que es 1 sobre 2 por pi por 60 Hz por C, que eran 15 microfaradios, por 15 por 10 a la menos 6. Y esto me tiene que dar en ohms si uso, como está todo en MKS. Ya tengo la reactancia capacitiva, sacan la cuenta. La impedancia del circuito, la voy a dejar planteado, pues dependemos de las cuentas. Si alguien me dice cuánto va dando esto, mejor. Así lo planteamos todo. ¿Cuánto da la reactancia inductiva? Es 120 por pi por 0,23. ¿Alguna alma caritativa del otro lado que me diga? 86,7. Bueno, 86,7 ohms. ¿Cuánto da la otra? Es 1.000.000 dividido 120 por 15 por pi. 176,83. Ah, la misma doy, claro. 176,8 ohms. Entonces, ¿puedo sacar la impedancia?
Sí. La impedancia, ¿quién era? La raíz cuadrada. ¿De quién? De R cuadrado, que era 160 ohms, más XL menos XC. Claramente este circuito es más de tipo capacitivo que inductivo por las impedancias, ¿no? Al cuadrado. Por las reactancias, la resta reactancia. ¿Que alguien me diga cuánto da esto? 160 al cuadrado más, habría que hacer esta resta, que da 96 aproximadamente. 90, ¿no? Muy aproximadamente. Pues 90,1, así que nada. 183,6. Bien. 183,6. Bien. Perfecto. Ya tenemos la impedancia, obviamente tiene que dar mayor que R siempre. ¿Sí? Ahora que tenemos la impedancia del circuito, la amplitud de corriente. La amplitud de corriente, que era la corriente máxima, es E máxima sobre Z, en este caso. ¿Me podría repetir el análisis que hizo? ¿Que es más resistivo que Más inductivo? capacitivo, en este caso es más capacitivo que inductivo por los valores de acá de las reactancias. La reactancia inductiva da 86, la reactancia capacitiva da 176. Ah, perfecto. O sea que cuando saque el desfasaje en un circuito de este tipo debería dar negativo. Phi debería dar negativo. Oh, De hecho, ahora vamos a sacar la constante fase y va a ser que da negativo. Entonces, es 0 sobre Z, es 0 es 36 voltios, ¿no? Sobre Z, que es 183,6. ¿Cuánto da esto? Alguien que me diga. 36 de 183,6. 0,19. 0,20. Bueno, aproximadamente 0,20 amperes, que es la misma cuenta de él. Y por último, la constante fase, o phi. Yo puedo plantear que la tangente de phi, ¿quién era? XL menos XC sobre R. XL menos XC, ya tengo, es 86 menos 176,8. Todo menos 90,1. Sobre R, que es 160. Menos 90,1 dividido 160, ¿quién me dice cuánto? 0,6, 0,7. 0,7, ¿no? 0,56. Menos 0,56, o sea que saco phi y ya tengo el desfasaje o la constante fase, que me va a dar negativa, obviamente. ¿No? ¿Estamos hasta ahí? Corriente alterna no es complicado. No es complicado, lo que pasa es que tienen que tener bien en la cabeza cómo es cada circuito. Yo podría tener un circuito, así como hice este, podría tener un circuito donde no tenga la inductancia, por ejemplo. ¿Sí? Yo podría tener fácilmente, para resolver, que es habitual, un circuito donde no tenga la reactancia, ¿sí? Pero las cuentas son las mismas. O sea, el análisis es el mismo, lo único es sacarle, ¿cómo es? Pues saco esto y las cuentas son las mismas, nada más que cuando voy a hacer acá, no me aparece XL, por ejemplo, para sacar la impedancia. El comportamiento es el mismo. Si tengo dos de los elementos en vez de los tres, lo puedo hacer igual como si fuesen tres, y lo que hago en cuanto a las cuentas, lo puedo resolver igual, solamente sacando la reactancia, la resistencia o el dispositivo que sea en la cuenta, pero se resuelve igual. ¿Sí? Dicho esto, vamos a... Ese phi entonces representa el desfase. El desfasaje entre tensión y corriente. Perfecto. ¿Sí? Bueno, dicho eso, vamos a cortar la... Ahí está.